Un hombre vio con horror en plena noche cómo su vecino cometía un horrible crimen. El acusado dijo que no recordaba para nada el incidente. Dependería de un jurado decidir entre las pruebas forenses y los misterios de la mente. En una fría noche de enero de Phoenix, Arizona, un hombre oyó unos ruidos que procedían del jardín de su vecino. Oyó unos gemidos que venían del otro lado de la valla. Pensó que tal vez los Falater estaban haciendo el amor, porque eso era realmente lo que parecía. Vio a Yarmila Falater en el suelo. Y su marido, Scott, estaba en el piso de arriba cambiándose de ropa. Scott volvió abajo, hizo callar al perro, salió al jardín donde estaba Yarmila y la tiró a la piscina, manteniendo su cabeza debajo del agua. El vecino llamó inmediatamente a la policía. Miré por encima de la valla y el marido acababa de arrojar a su mujer a la piscina y parecía que le estaba manteniendo la cabeza debajo del agua. La policía encontró a Yarmila flotando en la piscina. La habían apuñalado y ahogado. Scott estaba dentro de la casa, en un terrible estado de confusión. Su reacción fue de sorpresa al ver a los agentes en su casa. La primera pregunta que recordaba era cuántas personas había en la casa, a lo que inmediatamente contestó que 4, sin saber que su mujer estaba muerta. Él, su mujer y sus 2 hijos. Los 2 hijos de los Falater estaban durmiendo arriba en sus dormitorios. No oyeron ningún ruido durante el ataque. En la central de policía, los investigadores estaban convencidos de que Scott confesaría. Pero se llevaron una sorpresa. Vamos a hablar. ¿Se encuentra bien? ¿Tiene frío? Usted cree que lo hice yo, pero no fui yo. No sé qué le hace pensar que fui yo. Pues porque un vecino suyo le vio hacerlo, por eso. Scott Falater dijo que no recordaba haber matado a su mujer. Su vecino le vio arrojándola a la piscina. Me está mintiendo. De ninguna manera, lo siento. No me acuerdo de nada. Los amigos y la familia dijeron a la policía que los Falater nunca se peleaban. Nunca había habido ningún conflicto entre el padre y la madre. Y si había algún desacuerdo, lo resolvían amistosamente. Durante la autopsia de Yarmila, el médico forense encontró 44 puñaladas, así como agua en sus pulmones. Teníamos a la mujer que había sido apuñalada múltiples veces y había muerto ahogada en la piscina. Pero también teníamos al marido, un hombre muy religioso que nos decía que él no la había matado. De modo que no sabíamos si creerle o acusarle de homicidio. En el maletero del coche de Scott, dentro de una bolsa de plástico, la policía encontró un cuchillo cubierto de sangre. La ropa ensangrentada de Scott también apareció en el coche. Cuando interrogaron a la hermana de Scott, dijo que sabía por qué él no recordaba nada de lo ocurrido. Era porque algo había sucedido entre ellos muchos años antes. Scott y Yarmila Falater llevaban casados casi 20 años. Scott era técnico informático. Yarmila era ayudante de preescolar. Se hicieron novios en el instituto. Yarmila era la única mujer con la que jamás salió Scott y creo que Yarmila tampoco había salido con nadie más. Cuando le interrogó la policía, Scott no negó haber matado a su mujer, pero insistió en que no recordaba nada del incidente. Y la hermana de Scott ofreció una explicación posible. Dijo a la policía que Scott siempre había sido sonámbulo. Hacía años, cuando eran niños en Illinois, Scott la había atacado estando sonámbulo. Ella intentó despertar a Scott al verle dormido,
y él, asustado por la interrupción, la lanzó al otro lado de la habitación. La experta en sonambulismo, doctora Rosalind Cartwright, dice que no hay duda de que existe el sonambulismo, aunque es poco frecuente. Algunos sonámbulos, por ejemplo, se tiran por la ventana o dan puñetazos a una puerta de cristal. Clavan un cuchillo en un mueble bueno del cuarto de estar o dan una patada a la puerta del garaje. Son casos de pacientes míos y algunos atacan a las personas. Suelen atacar a la persona que tienen más cerca. Así que persistía la incógnita. ¿Estaba Scott Falater sonámbulo cuando mató a su mujer? Para averiguarlo, Scott estuvo controlado durante 4 noches en un centro de investigación del sueño. Así estudiaron las ondas cerebrales que caracterizaban sus pautas de sueño. Los científicos conectaron los electrodos de un polisomnógrafo al cráneo de Scott para analizar la actividad de su cerebro durante el sueño. Los resultados mostraron algo llamado ondas delta hipersincrónicas, un síntoma que a menudo se asocia con individuos sonámbulos. Algunos sonámbulos lo padecen. Es una señal de inmadurez neurológica. Scott Falater dijo a la policía que estaba intentando arreglar la bomba de la piscina la noche en que murió su mujer. No había terminado cuando su mujer le llamó para cenar. Se sentaron todos a la mesa y durante la cena le contó a su mujer los problemas que tenía en el trabajo y que no sabía lo que hacer. El problema en el trabajo al que Scott se refería era la posible cancelación de un proyecto informático dirigido por él, que significaría que todos sus empleados perderían su puesto. Scott dijo que después de cenar, estuvo trabajando en su ordenador y se había ido a la cama. Dijo que Yarmila estaba abajo en el sofá viendo la televisión. La doctora Cartwright cree que Scott se fue a dormir con la preocupación de la bomba de la piscina todavía en la cabeza. Y que ya dormido, se levantó para acabar de arreglarla. Se vistió y cogió su linterna y un cuchillo para cortar un anillo de plástico de la bomba de la piscina. Cuando Yarmila salió fuera para ver lo que estaba haciendo Scott, le asustó, dando lugar a un violento ataque por parte de él. Se ponen a hacer algo relacionado con un problema sin resolver. Y si se les despierta, reaccionan violentamente porque sienten la necesidad de resolverlo. La investigación demuestra que los sonámbulos no son capaces de reconocer una cara, y esa es la razón de que a veces ataquen a personas que conocen. Es horrible. No sabes por dónde vas ni lo que estás haciendo. Doc Coldren ha sufrido numerosos incidentes por sonambulismo, algunos incluso violentos contra su mujer. Me vi encima de ella estrangulándola sin saber lo que estaba haciendo. Cuando me desperté comprendí que había hecho algo terrible, pero cuando lo hice estaba profundamente dormido. Yo no era consciente de haberlo hecho. La gente que tiene un sueño normal pasa de un estado a otro directamente, sin despertarse. Pero por razones que no están del todo claras, los sonámbulos no pueden hacer una transición tranquila del sueño profundo a la fase MOR. Entran en un estado de disociación. No es un despertar normal, no es un sueño completo, es parte de uno y parte del otro. Una parte del cerebro está funcionando como si estuviera despierto y la otra parte no. Si Scott Falater estaba sonámbulo cuando cometió el crimen, legalmente no sería responsable. Eso fue lo que ocurrió en Toronto, Canadá, cuando Ken Parks, de 23 años, fue absuelto del asesinato de su suegra y agresión a su suegro. Había conducido unos 25 kilómetros hasta la casa de su suegra. Bajó las escaleras, abrió la puerta y apuñaló a las 2 personas que se encontraban allí. Yo admito que los sonámbulos son capaces de acciones violentas. He visto más de 100 casos de crímenes cometidos por personas que sufrían de sonambulismo. Sin embargo, los fiscales no estaban convencidos de la inocencia de Scott Falater.
En la búsqueda de un posible móvil en el asesinato de Jarmila Falater, los investigadores descubrieron que su matrimonio no era tan feliz como sus amigos y su familia pensaban. Scott Falater era un miembro activo de la Iglesia mormona, y los investigadores encontraron pruebas de que a Jarmila le molestaba la cantidad de tiempo que Scott dedicaba a las actividades de la iglesia. Jarmila estaba considerando divorciarse. Al parecer estaba harta de las exigencias de la iglesia y de la dedicación que Scott le prestaba. Los investigadores también encontraron pruebas de que Scott quería tener más hijos y Jarmila no. Las típicas familias mormonas suelen tener muchos hijos. Parece ser que ella se plantó con los 2 adolescentes que tenía y no quería tener más hijos. También había ciertas sospechas de que uno de los dos tenía una aventura amorosa. Los fiscales pidieron a su experto en problemas del sueño, Mark Pressman, que analizara el comportamiento de Scott en la noche del crimen para comprobar si realmente Scott estaba sonámbulo. Primero, Pressman rechazó los resultados de las pruebas de sueño que se le habían hecho a Falater. Los estudios que le habían hecho no me parecieron muy concluyentes. Ese tipo de ondas se encuentran frecuentemente en pacientes con apnea, por ejemplo. Y en los Estados Unidos hay unos 40 millones de personas que padecen apnea, lo cual significa que no es un síntoma específico del sonambulismo. Falater dijo que en la noche del crimen se fue a dormir con las lentillas puestas. Después, al parecer, se levantó, se vistió y salió al jardín con una linterna. El doctor Pressman dijo que los verdaderos sonámbulos no pueden distinguir el día de la noche. Eso indica que él sabía que hacía frío fuera y que era de noche. Y esos son 2 detalles de los que ningún sonámbulo se percataría. El vecino dijo que vio a Scott dentro de la casa después del crimen, quitándose la ropa ensangrentada. Scott metió su ropa y el arma homicida en una bolsa de plástico y la dejó en el maletero de su coche. También se puso una tirita en un corte que se había hecho en la mano. Eso también demuestra que era consciente de haberse hecho un corte. Sabía que tenía que ponerse algo en la herida y lo hizo con toda normalidad. El vecino también vio a Scott intentando calmar a su perro. Scott dijo que no había oído gritar a su mujer. Y sin embargo, sí oyó ladrar a su perro. Un individuo que está sonámbulo no se da cuenta de la presencia de un perro. El hecho de que calmase al perro significa que estaba despierto. Pero la defensa creía que había otra explicación para el incidente del perro. No estoy segura de que Scott calmase al perro porque éste estuviera ladrando. A mí me lo describieron como que el perro no paraba de dar saltos, así que no creo que el sistema auditivo le funcionase bien. La doctora Cartwright decía que posiblemente Scott no fue directamente hasta el cuerpo de Jarmila junto a la piscina antes de ahogarse, sino que tal vez se tropezara con él estando sonámbulo. Ella mantenía como prueba la primera declaración del vecino a la policía. En su primera declaración, dijo que cuando vio a Scott junto al cuerpo, se quedó mirándolo, como si fuera un objeto que le estorbaba, y lo tiró a la piscina, como si se estuviera quitando algo de en medio. Además, los estudios demuestran que el estrés y la falta de sueño contribuyen en gran parte al sonambulismo. Se trataba de alguien que había padecido sonambulismo en el pasado. No tenía ningún recuerdo de lo ocurrido. No tenía ningún móvil. Estaba sorprendido y arrepentido. Los expertos en problemas del sueño no sabían cómo interpretar el comportamiento de Scott. El jurado tendría que poner las pruebas en la balanza y decidir a quién creer. Yo creo que parte de lo interesante de este caso era el intento de explorar los secretos de la mente, del cerebro. La última frontera de la ciencia médica quizás sea el cerebro. También se buscaba explorar los secretos de una familia.
En 1999, Scott Falater fue juzgado por el asesinato de su esposa Yarmila. Se declaró inocente. En el momento en el que sucedieron los hechos, estaba sonámbulo y no era consciente de lo que hacía. De hecho, su cerebro estaba dormido. El sonambulismo ha sido utilizado por los abogados defensores en unas 2 docenas de casos de asesinato en el mundo. Ella cayó al suelo y usted siguió apuñalándola una y otra vez. Pero los fiscales presentaron al jurado un caso muy sólido, un caso que se centraba tanto en la lógica como en la ciencia. Los fiscales sostenían que Falater había tomado la decisión de matar a su mujer y aparentar que había sido obra de un agresor desconocido. Cuando los hijos se fueron a la cama, Yarmila estaba en el sofá viendo la televisión. Los fiscales mantenían que Scott propuso a Yarmila salir al jardín y luego la apuñaló. Volvió arriba para limpiarse y se puso una tirita en la mano. Escondió el arma homicida y la ropa ensangrentada en el maletero de su coche. Cuando volvió al jardín, Scott mandó callar al perro y vio que Yarmila aún respiraba. Entonces la arrastró hasta la piscina y la ahogó. Los fiscales mantenían que el plan inicial de Scott era volverse a la cama y a la mañana siguiente dejar que los chicos encontraran el cuerpo de su madre. Me imagino que pensaba fingir que se despertó y al ver que su mujer no estaba, llamaría a los chicos preguntando por ella y al bajar los 3 al jardín se la encontrarían flotando en la piscina, asesinada por un desconocido. Ese era su plan desde el principio. Pero su plan cambió cuando el vecino lo vio todo. Eso fue lo único que no había previsto Scott Falater. Los fiscales pensaban que Scott tal vez conocía el caso de Toronto, el hombre que había sido absuelto por el asesinato de su suegra alegando que estaba sonámbulo. El doctor Pressman testificó para la fiscalía y dio 65 detalles del comportamiento de Scott durante la perpetración del crimen que no eran consistentes con un episodio de sonambulismo. Dijo que tan solo con haber tocado el agua se habría tenido que despertar. Yo creo que es evidente que estaba despierto y que todo indica que su comportamiento no fue en absoluto el de un sonámbulo. Al testificar para la defensa, el doctor Roger Broughton dijo que los actos de Scott de aquella noche no eran lógicos en alguien que estuviera despierto. Mi opinión es que estaba sonámbulo. Si no, no hubiera dejado tantas pruebas. No hubiera dejado su ropa ensangrentada en el coche que iba a conducir. No hubiera dejado la piscina llena de sangre. Para mí no tiene ningún sentido. Scott Falater subió al estrado y testificó en su propia defensa. Yo creo que debí volverme loco. O que algo se rompió en mi cabeza. El jurado no se lo creyó. Los miembros de este jurado, debidamente constituido y habiendo hecho el juramento correspondiente, declaramos al acusado culpable de homicidio en primer grado. Scott Falater fue condenado a cadena perpetua. El número de puñaladas, el hecho de que ella fuera arrastrada hasta la piscina y ahogada, no puedo creer que él estuviera sonámbulo. Esconder su ropa, bajar la linterna y el cuchillo, arrastrar el cuerpo, cambiarse varias veces de ropa, subir y bajar las escaleras. Vamos, yo creo que eso es mucha actividad. Dijeron que era un desafío al sentido común, que era un desafío a su entendimiento de la conducta humana. Y aunque estaban dispuestos a escuchar atentamente a los expertos de la defensa, dijeron que toda credibilidad se venía abajo por la presión del testimonio del vecino. Jamás me hubiera imaginado que alguien pudiera pensar que yo planeé premeditadamente asesinar a mi mujer. Simplemente no entiendo cómo han podido llegar a esa conclusión. Desde luego no me esperaba un veredicto así. ¿Qué importancia tuvo la ciencia?
Por desgracia, yo creo que no la suficiente para el jurado, porque no les convenció en absoluto. No cabe estar más lejos de la verdad. El jurado lo entendió y lo entendió muy bien. Simplemente no creyó que él estuviera sonámbulo cuando la mató. El estudio del sonambulismo es una ciencia, pero como cualquier otra es propensa a los abusos, y en este caso eso fue lo que sucedió. Scott Falater quiso abusar de ella.